Oremos así para la gloria del Trino Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús, y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en esta maravillosa mañana. Gracias por tu presencia. Reconocemos que tú estás en medio de nosotros conforme a tu palabra. Estamos agradecidos por tus misericordias que son nuevas cada mañana, porque grande es tu fidelidad. Gracias por tu presencia, gracias por tu unción, por la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, por tu bondad, porque este es el día que tú hiciste. En este día nos alegraremos y nos gozaremos, porque tú, Señor, te ha placido traernos a tu casa de adoración y alabanza. Por los que estamos aquí presentes, Dios, pedimos que tu gracia sea suficiente. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Permite que en esta hora los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, de tal manera que podamos entender tu palabra para ponerla por obra. Declaramos que el reino de los cielos se establece, Señor, en este sitio. Y mientras que se establece tu reino, declaramos que se abren los ojos, Señor, de los ciegos, los oídos de los sordos. Suelta la lengua del tartamudo. Declaramos libertad a los cautivos, salvación a los perdidos, gozo y alegría en lugar de tristeza. Y decimos, Señor, que donde tú estás hay libertad. Y por tanto proclamamos libertad en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de nuestra meditación en el día de hoy: no perdamos nuestra visión. Dígale al que está a su lado: no pierdas la visión. No perdamos nuestra visión, es el llamado del Señor en este tiempo. Una gran pregunta que solo constaba de 2 palabras. La hizo un joven o un hombre a otro, y la pregunta era esta: ¿ves algo? Fue la pregunta que le diría un ayudante a un hombre que abrió los libros de la historia y que sería conocido mundialmente por el nombre del doctor Howard Carter.
era un conocido arqueólogo británico y que hasta ese momento había estado durante 6 años con su cabeza metida en una tumba egipcia antigua. 6 años sin interrupción. Había estado cavando, haciendo zanjas, sacando arenas, zanjas interminables, toneladas de arena y roca que habían sido puestas a un lado y acumulado. Grandes rocas, rocas pequeñas. Eran montañas de rocas, de basura inservible, y estaban por todo el área. Y por 6 años no había pasado nada, hasta que la historia registra que en 1922 este doctor llamado Howard Carter había estado cavando en el Valle de los Reyes, y cuando habían terminado de escarbar se encontraron con una tumba, y allí, en medio de una endija en la pared, pudieron poner una pequeña luz, y allí solamente pudo ver y responder a aquel que le preguntaba. Dijo: veo animales de madera, estatuas, cofres, carros de oro. La historia nos registra que este hombre llamado Carter descubrió una de las fortunas y riquezas arqueológicas más grandes de todos los tiempos. Un ataúd tallado a mano de un rey adolescente llamado Tutankamón. Vio en el lugar cualquier cantidad de riquezas, todos de oro, de madera, cofres tallados. Sus palabras, sacando riqueza tras riquezas, fueron: increíble, exquisito, magnífico. Fueron las frases usadas por el doctor Carter y un ayudante que anteriormente le había preguntado: ¿ves algo? La pregunta sigue repitiéndose, y vez tras vez deberíamos nosotros preguntarnos: ¿vemos algo? El poder de la visión. Dios ha estado llamando durante este tiempo a hombres y a mujeres a no perder nuestra visión. Hoy hemos de revisar la vida de un hombre que había sido llamado por nuestro Dios, por Jesús, llamado Pedro. Y no solamente Pedro, sino cada uno de los discípulos que habían sido llamados para una misión. Y esta misión tenía por objeto que ellos justamente fuesen constituidos pescadores, ya no de peces, sino pescadores de hombres. Y me encanta este pasaje registrado en Juan, porque tiene una de las declaraciones más asombrosas jamás dicha por nuestro Maestro. Recordemos que Jesús había sido crucificado. Jesús había sido muerto después de tener un liderazgo poderoso, después de haber resucitado 3 muertos, después de haber dado vista a los ciegos, haber suelto la lengua del tartamudo, después de haber sanado a millares de hombres y mujeres. El Mesías, aquel que había dicho palabras que en la boca de los enemigos se había dicho de esta manera: jamás hombre alguno ha hablado como él. Los discípulos tenían en él la esperanza bienaventurada de la redención de Israel. El pueblo mismo esperaba que este Mesías redimiera a toda la nación y obrara un gran milagro, haciendo que se restaurara a Israel como una nación poderosa, bendecida y llena de la presencia de Dios. Sin embargo, habían apresado a Jesús, le habían torturado, le habían lacerado,
Le habían escupido, le habían maltratado y había sido exhibido públicamente ante todo el pueblo. Y no solamente eso, sino que fue llevado a un lugar llamado Gólgota o el Calvario. Y allí, ante los ojos de cientos de personas, quizás miles, el Salvador moría de la manera más cruenta. Su sangre derramada a tierra declaraba cuál sufrido era su tortura entonces. Los discípulos habían huido. Sus corazones estaban llenos de temor, de miedo, de angustia, de tristeza, de dolor. Era el Mesías que moría en la cruz. Habían pasado 3 días. Y dice la palabra que unas mujeres fueron a la tumba del Señor y se encontraron con un Cristo resucitado. Jesús le dijo: María. Y esta mujer llamada María salió corriendo a dar las noticias que el Salvador había resucitado. Los discípulos habían escuchado también el testimonio de otros 2 que iban camino a Emaús y que Jesús se le había presentado, que le había abierto las escrituras, que les había dicho, duros de corazón y tardos para entender. Allí estaban reunidos varios de los discípulos de aquel mismo día, dice el verso 19 del capítulo 20. El primero de la semana. Estaban las puertas abiertas. Y se acercó el Señor y le dijo: paz a vosotros. El verso 19 registra esa expresión: paz a vosotros. Nuevamente les dijo otra vez: paz a vosotros. Y dio una de las declaraciones más maravillosas que podemos encontrar en la Escritura. Como me envió el Padre, dijo él, así yo os envío a vosotros. Y pareciera una expresión que al revisarla por encima es otra más de Jesús. Y sin embargo, al estudiarla, descubrimos que no es poca cosa lo que el Señor les dijo. Si leemos Isaías 61, fue esta misma palabra la que Él abrió comenzando su ministerio terrenal. Palabra que dice de esta manera: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Jesús le está recordando: hay tristeza en sus vidas, pero yo quiero decirles, sea la paz sobre ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. El Espíritu del Señor fue lo que le quiso decir en esa noche del primer día de la semana. El Espíritu de Jehová el Señor ha estado sobre mí y estará en ustedes y está en ustedes. El Espíritu del Señor me ha ungido y los ha ungido a ustedes también. El Espíritu del Señor me ha enviado y yo los envío a ustedes también.
Como el Padre me envió, así también yo os envío. Y Dios no envió a sus hijos, no envió a sus discípulos sin los pertrechos, sin los recursos necesarios para cumplir esta misión. Pero era necesario que la paz de Él inundara el corazón de cada creyente, de cada discípulo. Y cuando en la Escritura nos encontramos una expresión doblemente enfatizada, nos quiere decir que hay algo aquí que debemos atender. Paz a vosotros, le dijo el Señor. Otra vez le dijo, paz a vosotros. La paz de Dios es necesaria. Y seguramente la perdemos cuando hay tiempos de crisis. Seguramente perdemos la paz cuando la tormenta se desata en nuestros hogares, cuando la enfermedad llega, cuando los recursos faltan en el hogar, cuando el esposo se va, cuando los hijos se rebelan, cuando las cosas no funcionan según lo planeado. Pero la misma palabra dicha por el Señor resuena otra vez en nuestras vidas. Paz a vosotros. Paz a vosotros. La paz es necesaria porque confirma la presencia de Dios en nuestra vida. Gálatas 5:22 nos recuerda que el fruto del Espíritu es la paz. Cuando perdemos la paz en nuestra vida, no es sino símbolo de que no estamos conscientes, sino de nuestras propias debilidades y no del poder de Dios. La paz de Dios nos hace estar atentos a la voz del Señor. Tuvo Él que confirmarle, Jesús, nuevamente la palabra. Como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. La falta de paz cierra nuestros oídos y nos impide escuchar la voz de Dios. La paz de Dios es necesaria porque nos permite vivir en abundancia. El Salmo 147, verso 14, nos dice que Él da a tu territorio la paz y que te hará saciar con lo mejor del trigo. La falta de paz nos impide trabajar. La falta de paz nos impide estudiar. La falta de paz nos impide fluir con nuestros seres queridos. Nos impide sonreír y mantener una actitud positiva, una actitud agradable al Señor. La falta de paz es símbolo de que las cosas están movidas dentro de nosotros. La falta de paz no nos permite recordar las promesas del Señor. Los discípulos habían visto el poder sobrenatural del Señor, obrando milagrosamente, calmando la tempestad, sanando a los endemoniados, sanando a los leprosos, a los ciegos, a los mudos, a los sordos, a los mancos, sanando a una mujer con flujo de sangre, viendo a hombres, niños resucitar. La falta de paz nos permite recordar los hechos gloriosos de nuestro Dios. Cuando hay toda perturbación en nuestra vida, nos sucede como al pueblo de Israel. Por eso era que el salmista David decía: traeré a la memoria el tiempo antiguo, cuando Dios nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido. Y recordaba cómo el Señor había abierto las aguas, cómo había hecho provisión en el desierto al proveerle de la roca, cómo había enviado desde el cielo maná, cómo Él se había constituido en una nube de día para que el sol no les quemase, y de noche una columna de fuego para alumbrarles el camino. Cuando hay falta de paz, no recordamos las promesas del Señor. La paz es necesaria porque nos permite fluir con el Señor.
nos permite estar en sintonía con Dios. Romanos 15:33 nos dice: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Tenemos un Dios de paz. Diga: yo tengo un Dios de paz. Y yo recibo esa paz en su nombre. Amén. Nos hace fluir con Dios, y al hacerlo entramos en armonía con Él. Entramos en equilibrio con Él. Por eso era que en la víspera de ascender al cielo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hay una orden y una comisión que nunca debemos olvidar. Y uno de los primeros que no debemos olvidar es que la paz tiene que estar allí. Paz a vosotros, dijo el Señor. La comisión era: el Padre me ungió, pero ahora ustedes están ungidos. El Padre me envió, pero ahora yo los envío a vosotros. El Padre ha dado palabra a mí, una palabra que venda el corazón quebrantado, una palabra que alienta el corazón decaído, una palabra que trae alegría, una palabra que trae gozo, una palabra que levanta al caído, una palabra que da salud a aquel que lo necesita. Porque en nuestras bocas hay salud, hay medicina. Esa palabra ha sido puesta en nuestros labios. Diga: esa palabra es mía. Una orden y una comisión que nunca debemos olvidar. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Diga: yo soy enviado. Pero los tiempos de crisis también traen consecuencias. Y una de las consecuencias es que podemos perder la confianza y la fe en Dios y en su palabra. El salmista David decía: no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Cuando el quebranto, cuando la tristeza y la crisis llega a nuestra vida, lo primero que hacemos es que nos callamos, que llega el silencio y no sabemos qué decir. Verso 5, Salmo 77. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos, de noche meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Se ha encerrado con ira sus piedades? Porque cuando llega el tiempo de crisis, no solamente quedamos callados, sino que quedamos preguntándonos: Señor, ¿quedarás callado por siempre tú también? Y tus promesas, Señor, y lo que tú prometiste, y el ministerio que tú dijiste que me darías, y la profecía que fue dicha, Señor, a favor de mí. ¿Dónde está, Señor, la palabra? Olvidamos en los tiempos de crisis las promesas del Señor. Olvidamos también nuestro llamado. Marcos 1, verso 17. Le dijo el Señor a sus discípulos: venid en pos de mí y haréis que seáis pescadores de hombres. Los discípulos habían también en esa oportunidad pescado durante toda la noche y no habían pescado nada. El Señor se les apareció y les dijo también que lanzaran su red. Ellos dijeron: por tu palabra la echaremos. Y sacaron grandes peces, también muchos, tantos que casi se rompían las redes. Y ellos cayeron postrados y el Señor les dijo: venid. Marcos
1:17. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Había llegado la crisis. Y después de ver a Jesús y después de tener una experiencia, habían olvidado que Jesús le había dicho: has de ser un pescador no de peces, sino de hombres. Pero olvidaron también el poder sobrenatural del Señor. Porque hemos de recordar que en los tiempos de crisis olvidamos que en nuestras propias experiencias Dios ha hablado, Dios nos ha dado una palabra, Dios nos ha levantado, Dios nos ha sido propicio, ha habido provisión, no nos ha faltado la comida. Dios ha hecho provisión cuando ha habido necesidad de salud. Nosotros mismos, los que tenemos más de algún tiempo en el Evangelio, hemos visto ciegos ver, mudos hablar, sordos oír, cojos andar. Hemos visto la gloria del Señor. Pero a veces, como que la crisis es tan grande que olvidamos los hechos milagrosos del Señor. Los tiempos de crisis, además, hace que arrastremos dentro del círculo de nuestra influencia a gente que nosotros apreciamos y queremos. Dice la palabra que Pedro dijo: voy a pescar. Y aquellos que estaban a su alrededor dijeron: vamos también contigo. Cuando nosotros pasamos por un periodo de crisis y actuamos y tomamos decisiones, arrastramos a nuestro círculo de influencia. Vamos nosotros también contigo. Cuando las cosas están mal, cuando tomamos malas decisiones, nuestros hijos sufren, nuestros padres sufren, nuestros hermanos sufren, nuestros hermanos en Cristo también sufren. Cuando decidimos caminar con una agenda distinta a la de Dios, la gente que está a nuestro alrededor dice: ¿pero qué pasa con Pedro? Pedro es pescador de hombre, es cristiano. ¿Qué está haciendo? Y nuestras actitudes y nuestra conducta hace que arrastremos a esas personas tras nosotros. Pedro dijo: voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. ¿Se da cuenta? Y usted dirá: pues yo no quiero que eso ocurra. Pero déjame decirte, papá y mamá, que cuando tú tomas una mala decisión, cuando tú tomas una agenda contraria a la del Señor, lo quieras o no, tú arrastras a gente que está a tu alrededor. Cuando tú dejas de ir a la iglesia, cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de buscar al Señor, cuando tú dejas de dar testimonio de quién es Dios, de lo que Él ha sido para tu vida, la gente es arrastrada contigo. Cuando tú olvidas de servir al Señor, la gente que está a tu alrededor es arrastrada contigo. Cuando hay tiempos de crisis, dejamos de servir al Señor. Y finalmente corremos el riesgo de volver a nuestra forma de vida pasada. Pedro era un pescador de hombre. Era un pescador de hombre por mandato divino. Y sin embargo, dijo: vamos a pescar, lo que antes hacía. Olvidando primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Corremos el riesgo de ocuparnos en cosas que no son eternas. Y no digo que trabajar, estudiar, hacer las cosas que desea nuestro corazón sea malo. Pero el Señor dijo: buscad, buscad, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todas las cosas os sean ¿qué? ¿O sean qué? Añadidas. Pero sobre todo, fíjese esto y preste atención. Existe también el peligro siempre presente
de seguir un liderazgo que ha perdido la visión. Y eso es algo bien grave. Existe un peligro terrible de seguir un liderazgo que ha perdido la visión. Pedro había creído que la cosa estaba olvidada, a pesar de que Jesús se le había presentado, a pesar de que tenía un llamado y una promesa inmutable. Pedro dijo: voy a pescar. Y no fue precisamente pescar almas y pescar hombres. Fue volver a lo secular, volver a su antigua vida. Y al entrar y tomar esa decisión, los discípulos también entraron en la barca con Pedro. Hay una connotación o hay una consecuencia espiritual con eso. Cuando nosotros nos metemos en la barca con un liderazgo que ha perdido la visión, corremos el riesgo de navegar aguas improductivas, aguas carentes de peces. Cuando nos ponemos y nos embarcamos en una barca con un hombre que ha perdido la visión, corremos el riesgo de compartir esa misma visión. Por eso es necesario que usted permanentemente esté revisando no solamente la visión de su pastor y la visión de su iglesia, sino también preguntándose usted a sí mismo: ¿estoy yo en la visión? Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Sabe lo que dice la palabra en el original, en el griego? No pescaron nada, ninguno, ni siquiera uno. ¿Sabe que es terrible para un pescador lanzarse al mar, pasar toda la noche y no pescar nada? La gran pregunta que nos debiéramos hacer en esta mañana es: ¿qué has pescado últimamente? ¿Qué tienes en tu haber? ¿Almas? ¿Testimonio? ¿La gente en tu familia está siendo influenciada por ti? No pescaron nada. Pero gloria al Señor, porque las noches improductivas Dios las puede transformar en un amanecer de milagros. Amén. Yo creo que no lo escucharon. Pero gloria a Dios, que las noches improductivas Dios las puede convertir en un amanecer de milagros. Así me gusta. Jesús, cuando ya iba amaneciendo, se presentó en la playa. Diga: ya va amaneciendo. Y Jesús se está presentando. Amén. Y Él le hizo una pregunta a sus discípulos: ¿tenéis algo de comer? La construcción de esta palabra en griego indica una pregunta que sabe que se va a obtener una respuesta negativa. ¿Sabe? Porque Jesús sabe que sabe por donde usted está pasando. Por las noches de pescas improductivas, por las noches en las que no ha habido resultado, por las noches en las que no ha habido respuesta, por los tiempos de crisis. El Señor lo sabe. Pero Él quiere preguntar para que nosotros podamos responder. Y la pregunta es: ¿tenéis algo de comer? La palabra tener es ejo, que significa posesión, capacidad, sostener, conservar, haber concebido, reinar, retener. ¿Sabe lo que le está diciendo el Señor aquí? ¿Has retenido
lo que yo te he dado? ¿Has sostenido mi depósito? ¿Has dado gracias por lo que tú tienes? ¿Has concebido cosas nuevas? ¿Y tu posesión? ¿Y las promesas que te he dado? ¿Dónde están? ¿Has retenido? ¿Has conservado tu declaración? ¿O por el contrario, estás hablando y declarando las palabras del mundo, las palabras del diablo, las palabras de la carne? ¿Estás reteniendo? ¿Tenéis algo de comer? Ellos dijeron, no. Si hubiesen mentido, Jesús no le hubiese dado la siguiente palabra. Algunos de nosotros queremos parecer justos delante del Señor y decir, bueno, Señor, voy a la iglesia. Bueno, Señor, doy los diezmos. Bueno, Señor, no le hago mal a nadie. Bueno, Señor, te amo. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿tienes algo de dar de comer a tu maestro? Recordemos que Jesús estaba caminando por las tierras de Israel y vio una higuera y no era tiempo de higos, y llegó y revisó en ella y había únicamente hojas. Dijo el Señor, nunca nazca de ti fruto, y se secó la higuera. Jesús está buscando frutos, frutos de labios que confiesen su nombre, frutos dignos de arrepentimiento, gente que hable verdad, gente que camine en integridad, gente que ame al Señor en santidad y le sirva, gente que ame y anhele su presencia, sus mandamientos. Mire, hermano, ¿cuánto tiempo tiene que no ora con intensidad, que no llora ante la presencia del Señor? ¿Su corazón se ha endurecido o su corazón está enternecido por Dios? ¿Anhela usted como el salmista David? ¿Anhela y aún desea ardientemente los atrios de Jehová? Si su corazón no está ardiendo en este tiempo, es porque algo adentro necesita ser cambiado. ¿Tienes algo de comer? Ellos respondieron con sinceridad, con honestidad, con integridad. Señor, no he retenido, Señor, lo que tú me has dado. No he guardado el depósito. No he declarado tu palabra en tiempos de crisis. No he creído, Señor, tus promesas. No he confiado en ti, Señor. He estado tan metido en mi crisis que me ha faltado tiempo para adorarte, para glorificarte, para bendecirte, para que mi corazón se llene, Señor, de amor por ti. Entonces el Señor le dijo, ok, eso es lo que quería oír. Echa la red a la derecha. Y quizás ellos pudieron haberse preguntado, se pesca es de noche, no en el amanecer. Quizás ellos dijeron, los peces están en alta mar, no están en la orilla. Y sin embargo fueron obedientes. Yo no sé qué te está pidiendo el Señor a ti. Yo no sé si estás cuestionando a Dios o no. Yo quiero decirte en esta mañana que no es tiempo de cuestionar a Dios. Es tiempo de obedecer. Es tiempo de amar. Es tiempo de caminar en fe. Es tiempo de declarar lo que Él te ha dado. Es tiempo de que tú le obedezcas con sencillez, aun cuando parezca ilógico. Ellos lanzaron la red y cuando lo echaron ya no podían sacar la red, no la podían sacar. Y el escritor dice que había gran cantidad de peces, 153. La palabra usada allí, cuando dicen grandes peces, grandes, si tiene oportunidad de buscar un diccionario en griego, descubrirá que la palabra usada ahí es megas. Mega, algo grande. Mega. No eran cualquier peces, eran grandes peces. ¿Sabe? Porque cuando nos enfilamos en los propósitos de Dios,
no vamos a sacar cualquier cosa. Dios no nos va a hacer andar en cualquier camino. Dios nos pondrá en un camino poderoso de fe. Dios nos pondrá en un camino abundante. Dios habrá de abrir las ventanas de los cielos y sus bendiciones van a ser abundantes. Pedro, cuando vio, y con esto terminamos, es Jesús, le dijo Juan, se lanzó al agua y se ciñó la ropa. Estaba desnudo, pero no desnudo en los términos que nosotros conocemos, es decir, como Dios nos trajo al mundo, no. Dicen los exégetas, era una abominación para el judío estar totalmente desnudo. Seguramente tendría como una faldiquera o unos pantaloncillos. Y ellos solían amarrarse la ropa de pescador a su cintura, ceñirlas. Pues él se lanzó al agua, se puso primero su ropa de pescador y se lanzó al agua. Y allá en la orilla esperaba el Salvador. ¿Y cómo esperaba el Señor a sus discípulos? Los esperaba con un pez en la brasa y con pan. ¿Sabe de qué nos habla eso? El Señor está preparando la mesa para ti, para mí. La mesa está servida. La mesa está servida. Pero tenemos que ceñirnos nuestra ropa. No podemos andar desnudos. No podemos andar en cueros. Debemos ceñirnos nuestra ropa de justicia. Jesús es nuestra justicia. Debemos ceñirnos con la sangre del Cordero. Debemos ceñirnos con nuestra palabra de fe. Y sabe, en la orilla sacaremos no solamente cuentas de todas nuestras victorias, de todos nuestros triunfos, de todos nuestros megapeces, sino que en la orilla nos espera el Salvador con la mesa servida. Y allí recordaremos entonces nuestro llamado, recordaremos su gloriosa palabra. Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Recordemos esta palabra en Eclesiastés 9, verso 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Ciñamos nuestra ropa de creyentes en esta mañana y no perdamos nuestra visión. No perdamos la visión de que Dios nos ha llamado, de que Dios nos ha ungido, de que Dios nos ha enviado, de que el Señor está con nosotros en la barca y que la paz de Dios tiene que estar presente en nuestra vida y en nuestro corazón.